Sean bienvenidos a nuestra exposición. Les vamos a hablar acerca de la importancia de la bioquímica en el área de la medicina y la enfermería. Como primer punto tenemos qué es la bioquímica. Es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, prestando especial atención a las moléculas que componen las células y tejidos. Nuestra célula más pequeña que tenemos en el cuerpo es el átomo. En especial las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células, y las reacciones químicas que sufren estos compuestos, pues toda acción tiene una reacción y al mezclar dos o más elementos, pues vamos a tener dicha reacción, que le permiten obtener energía y generar biomoléculas propias. La bioquímica se basa en el concepto que todo ser vivo contiene carbono y en general las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, como hemos estado viendo en clase, que mayormente conocido como CHON, que son las iniciales de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y las que se nos agregan, que es el fósforo y el azufre, pero en menor cantidad, mayor conocido como CHOMS. Tengan muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de la importancia de la bioquímica en el área de la medicina y la enfermería. Ayuda a los profesionales a comprender el funcionamiento de los sistemas corporales y cómo se ven afectados por enfermedades y tratamientos solo facilitan la identificación de síntomas, signos y diagnósticos precisos e intervenciones efectivas. La bioquímica se enfoca en investigar los procesos químicos y las interacciones moleculares en los seres vivos y en el campo de la enfermería. Este conocimiento es esencial para comprender la fisiología humana y las reacciones químicas del cuerpo en diversas condiciones de la salud. La bioquímica es importante para enseñarnos cómo nuestro cuerpo actúa sobre los químicos de algunos fármacos. Interpretan los resultados de los análisis clínicos, los conocimientos bioquímicos y permiten a los enfermeros interpretar y analizar los resultados de los análisis clínicos, brindando información valiosa para el tratamiento del paciente, ya que como sabemos los, los fármacos y la bioquímica tienen una conexión demasiado grande, ya que sabemos que sobre esto nosotros le podemos dar un tratamiento adecuado al paciente sabiendo de la enfermedad que el paciente padece. Gracias. Bueno, siguiendo con la importancia de lo que es la bioquímica, ¿verdad? En lo que es el área de enfermería o medicina, ¿verdad? Podemos decir que en el ámbito de la enfermería y la medicina, la bioquímica es fundamental. ¿Para qué? Pues como número uno podemos decir que es para comprender la fisiología humana. ¿Qué nos quiere decir esto? Cómo el interior de nuestro cuerpo, cómo nuestro sistema, cómo lo que es nuestro organismo funciona y cómo pues todo esto se interactúa entre sí, todos los aparatos, los sistemas se interactúan entre sí para tener lo que es un equilibrio en nuestro cuerpo o tratar de protegernos, ¿verdad? De cualquier patología, de cualquier bacteria, enfermedad, etc. Dice que comprende la fisiología, permite a los profesionales de enfermería o de medicina entender los procesos metabólicos y las funciones celulares en el cuerpo humano, lo que les permite evaluar los síntomas del paciente y diseñar planes de atención personalizadas. Recordemos que en el área de enfermería existen lo que son los fundamentos de enfermería, en el cual el número uno es mantener la individualidad del hombre. Entonces, la fisiología nos enseña, ¿verdad? Conforme a lo que es la bioquímica, que el ser humano no tiene que verse por su patología, no tiene que verse por su padecimiento o enfermedad, ¿verdad? No hay que decir, el señor de la cirrosis, el señor de
pues la insuficiencia renal, sino hay que verlo como íntegro, una persona íntegra, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que cada sistema, que cada metabolismo, que cada proceso del cuerpo o del interior de nuestros sistemas son diferentes. Pueda que un medicamento le haga bien a un paciente, pero pueda que ese mismo medicamento, aunque tengan, por decirlo así, la misma patología, pueda que dañe al otro paciente. Entonces, la fisiología, ¿verdad? Basada en pues, la bioquímica, la tomada de la mano, nos enseña cómo esos medicamentos, cómo tratar a nuestro paciente, cómo diagnosticar a nuestro paciente y pues nos enseña, ¿verdad?, a lo que es entender el proceso que se lleva para pues tener una estabilidad en nuestro interior. Por esto podemos mencionar lo que es la homeostasis, ¿verdad? Pues que es que donde todos los órganos y sistemas trabajan para que pues de forma directa o indirecta mantengan un equilibrio en los parámetros del medio interior. ¿Qué sucede? En la fisiología, pues tomado nuevamente, lo mencionamos de lo que es la bioquímica nos enseña cómo nuestro cuerpo mantiene esa homeostasis, cómo es el proceso, cómo puede alterarse, ¿verdad? Esa homeostasis y causar lo que es un desequilibrio llamado enfermedad, o cómo puede también la homeostasis ayudarnos a llegar a un equilibrio y pues ser llamado pues salud, ¿verdad? Entonces, podemos poner de ejemplo lo que es pues la toma del pH, ¿verdad? La homeostasis nos mantiene un pH, por decirlo así, de 7.35. Pero si este pH baja de los 7.35, pues ya es llamado acidosis, como mencionábamos en clase, ¿verdad? Se mencionaba en clase, es llamado acidosis. Entonces, lo que hace la fisiología, lo que nos explica la bioquímica, es como ese pH de llegar bajo de 7.35 vuelve a su estado normal. Y lo mismo es cuando sube de 7.45, ¿verdad? Que son los rangos. Entonces, nos explica que la bioquímica es la que actúa en nuestro interior, la mezcla de todas estas pues, sustancias químicas. Luego seguimos con la administración de medicamentos. La bioquímica proporciona las bases para entender la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos, permitiendo a los enfermeros administrarlos de manera adecuada y segura, ¿verdad? Entonces, la bioquímica nos enseña lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Qué quiere decir esto? Cómo los medicamentos actúan en nuestro cuerpo y a la misma vez nos enseña también cómo nuestro cuerpo actúa con los medicamentos. Entonces, nos explica qué pasa desde que un medicamento ingresa a nuestro cuerpo por cualquiera de las vías de administración hasta que este medicamento es expulsado por cualquiera de las vías de expulsión. Entonces, la bioquímica nos explica qué proceso tiene que llevar ese medicamento para darnos lo que es un equilibrio, o pues qué procesos también lleva ese medicamento para causarnos lo que es un daño, un desequilibrio o incluso alguna patología. Y pues poder administrarlo así de forma segura a nuestros pacientes, ¿verdad? Ya que pues el médico receta, nosotros administramos y tenemos que estar muy atentos porque pues pueda que algún medicamento tal vez el médico no se dio cuenta y pueda que pueda dañar al paciente. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos para pues no cometer errores. Luego está la evaluación de resultados de prueba de laboratorio. La pues bioquímica nos ayuda mucho a entender esto, ya que pues en la enfermería es común que los pacientes se sometan a pruebas de laboratorio para evaluar su estado de salud. La bioquímica proporciona a los enfermeros los conocimientos necesarios para interpretar estos resultados y comprender cómo se relacionan con la condición del paciente, al comprender los valores de referencia y los marcadores bioquímicos. Los enfermeros pueden identificar posibles alteraciones y colaborar con otros profesionales de la salud en el diagnóstico y tratamiento adecuado. Vale. Los médicos diagnostican y recetan. Nosotros podemos diagnosticar, más no recetar. Entonces, ¿qué pasa?
cuando nosotros vemos los exámenes de laboratorio de un paciente, ya sea el urinario, por ejemplo, y vemos un pH alto, un pH bajo, nosotros tenemos que estar atentos para darle seguimiento y decirle al doctor, doctor, fíjese que el paciente tiene un pH alto, un pH bajo. Entonces, el doctor busca la manera de cómo, pues si la homeostasis, ¿verdad? No pudo llegar a lo que es los valores normales, pues el médico es quien receta para que nosotros se lo podamos administrar. Entonces, la bioquímica es muy importante en esta área porque nos enseña primeramente los valores necesarios en nuestro cuerpo de cada uno de los componentes. Luego nos enseña cómo estos funcionan y cómo estos se desarrollan a lo largo de nuestro cuerpo. Y pues ya por último, ¿verdad? A medicar, ¿verdad? Que sí podemos ingerir, que no, y pues en qué cantidades. Tenemos lo que es la educación y asesoramiento al paciente. Los enfermeros somos los principales responsables de proporcionar educación y asesoramiento a los pacientes sobre el uso adecuado de los medicamentos y los cuidados necesarios para la salud. El conocimiento en bioquímica y farmacia nos permite explicar de manera clara y comprensible los beneficios y riesgos asociados con los tratamientos farmacológicos. Asimismo, puede aclarar dudas y brindar recomendaciones personalizadas para promover una adherencia adecuada a los medicamentos y mejorar los resultados del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la bioquímica nosotros tenemos el deber y tenemos esa como experiencia de asesorar y educar al paciente al momento de ¿qué? De proporcionarle un medicamento. Tenemos la investigación y desarrollo en enfermería. La bioquímica proporciona la base teórica y los fundamentos necesarios para llevar a cabo estudios clínicos, evaluar la efectividad de los tratamientos y desarrollar nuevas terapias. Los enfermeros con conocimiento en bioquímica y farmacia pueden contribuir activamente en la generación de evidencia científica que respalda las prácticas de enfermería basadas en la investigación. Tenemos el diagnóstico de enfermedades y la bioquímica nos proporciona información crucial para el diagnóstico de enfermedades. Los exámenes de laboratorio como los perfiles bioquímicos permiten evaluar la función de diferentes órganos y sistemas, detectar desequilibrio metabólico y diagnosticar enfermedades como la diabetes, los trastornos renales y las enfermedades del hígado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que gracias a la bioquímica nosotros podemos encontrar y proporcionar una buena educación al paciente al momento de proporcionarle su medicamento, ya que nosotros como profesionales tenemos el deber de ayudar al paciente a que él sepa cómo debe de tomarse sus medicamentos y también nosotros debemos de proporcionar lo que es cómo va a entrar ese medicamento al cuerpo y cómo va a ser expulsado del cuerpo del paciente al exterior. Y para ir finalizando con la exposición, les voy a hablar acerca de algunas conclusiones. La bioquímica es importante en la medicina y en la enfermería, ya que nos ayuda a saber el funcionamiento de nuestro cuerpo, desde sus componentes químicos y las reacciones que estos hacen. Como sabemos, nuestro cuerpo está constituido por gran porcentaje de compuestos y elementos químicos, ¿verdad? Lo cual tiene reacciones que nos benefician a nuestro cuerpo, así como en el caso de cuando entra un agente patógeno al organismo, el cuerpo está alerta y manda las señales y por medio de los mecanismos de defensa es que empezamos a sentir la sintomatología, a presentar ya diversos signos y síntomas de enfermedad. La bioquímica es esencial para el diagnóstico, medicación, cuidado y evaluación de un paciente para un resultado positivo.
Nosotros como personal de enfermería, como lo dijo la compañera anteriormente, podemos diagnosticar, mas sin embargo no podemos prescribir alguna receta médica, sino que eso únicamente lo va a hacer el médico. También somos los encargados de velar y de cuidar al paciente, de la evaluación, de estar pendientes de la dosis de administración, de las vías de administración de medicamentos, y también esto lo que va a contribuir es a la evolución del paciente para ver nosotros un resultado positivo en él. La bioquímica nos enseña que los parámetros de nuestro cuerpo y el funcionamiento en él para mantenernos alerta en todo momento y saber cómo identificar el riesgo. Como les decía, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo se va a enfermar o entra algún agente patógeno al cuerpo, el cerebro manda señales y por medio de esto es que nosotros ya empezamos a sentir la sintomatología o también se activan los mecanismos de defensa. También tenemos que la bioquímica nos enseña cómo tratar al paciente antes de saber su patología, mientras estamos en la investigación de su padecimiento, cuándo se medica al paciente y la recuperación. Es decir, que nosotros vamos a estar pendientes del cuidado del paciente aún sin saber cuál es su diagnóstico, si el médico aún no ha evaluado, pero aún no tiene un diagnóstico certero o nosotros no estamos seguros de su diagnóstico, ya que por medio de esto vamos a tener que hacer el examen de laboratorio para llegar al punto del diagnóstico del paciente. También vamos a estar pendientes de la recuperación de él, como les decía, nosotros somos los encargados de velar por el bienestar y la recuperación de este paciente. Muchas gracias.